Ok, profesora. Ok, entonces empiezo a compartir la pantalla. ¿Ya la pueden ver? Ya, Gracias. Entonces, les comentaba, vamos a empezar el día de hoy con la unidad 2. Esta es dimensiones y criterios de sustentabilidad. Para entrar de lleno con este concepto de desarrollo sustentable o sustentabilidad, quisiera que llegáramos o mostrarles más bien los consensos que existen respecto a cómo se tiene que nombrar correctamente. No significa que decir sustentable o sostenible esté mal o viceversa. Todo va a estar dependiendo de a qué estemos refiriéndonos, a qué es a lo que estemos haciendo alusión, para poder comentar si eso se está enmarcando dentro de un desarrollo sustentable o si eso que estamos definiendo, comentando, describiendo, se está enmarcando más bien dentro de un desarrollo sostenible. Entonces, pues nuevamente, esto que ya respondió Dulce, el desarrollo sostenible es la definición o la palabra que se le atribuye a la primera ministra Gro Harlem Brundtland, primera ministra noruega, que queda definido en el informe Brundtland como aquel modelo que va a satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. En ese sentido, lo que está implicando el desarrollo sostenible era tener en consideración la protección del planeta y tratar de llevar la permanencia del hombre de una manera equitativa. Entonces, justamente aquí lo que estamos observando es esta esfera social que les comento, esta esfera económica y esta esfera del medio ambiente. De tal manera que cuando está una relación o lo que se pretende con el desarrollo sostenible es que cuando se establezca la relación entre lo económico y lo medioambiental, esta relación sea viable, mientras que la relación entre lo económico y lo social sea equitativa y la relación entre lo social y lo medioambiental sea vivible, para que considerando estas tres relaciones en el momento donde se intersectan, entonces con una cualidad equitativa, vivible y viable, se genere y se esté manteniendo el desarrollo sostenible. En este contexto, cuando se lleva a cabo la cumbre de Río en 1992, justamente después, 5 años después de que surge este concepto, en Río se empieza a notar, en Río de Janeiro, que no se estaba cumpliendo esta parte realmente, o sea, que estaba ocurriendo bastante lo viable, pero no se estaba dando por completo lo vivible y lo equitativo debido al crecimiento que observaron en muchas naciones respecto a la pobreza y a la reducción de diferentes condiciones y niveles de vida entre los pobladores de las naciones. Entonces, eh, cuando se empiezan a dar en estas cumbres, a ver los avances que se están teniendo, lo que no se está logrando, lo que se está descuidando, cuando se da este análisis, surge también en México el estar haciendo las diferencias entre sostenibilidad y una sostenibilidad ecológica. De tal manera que cuando nosotros hablamos de que algo es sostenible, nos estamos refiriendo a que tiene la cualidad de mejorar la calidad de vida humana viviendo dentro de una capacidad de carga o de sustentación de los ecosistemas de apoyo. Aquí quiero hacer una pausa para conocer qué es lo que entienden por este concepto de capacidad de carga. Lo que les venga a la mente, solamente cómo lo entienden, qué, qué, qué capturan
de estas palabras como capacidad de carga? ¿Qué les viene a la mente? A mí se me imagina como el celular, ¿no? Que llega al 100% de carga, no sé. Ok, si algo tiene que ver como con un límite, ¿no? O sea, tiene un 100%, no puede llegar a más, más o menos por ahí. ¿Quién más apoya el aporte de su compañera? Creo que es el crecimiento económico y de población, ¿no? Población, sí, toda esta parte de población es verdad, está enmarcado en ese concepto. Ya más o menos lo estamos cachando, algo que tiene un límite, algo que tiene que ver con población. Jocelyn, ¿algo más? Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañera, Ujú. que yo creo que es cuando llegamos como al límite, ¿no? Y como que se tiene que poner como ciertas formas, o como en este caso mi amiga, bueno, mi compañera, dijo que el celular, ¿no? Cuando ya se carga, pues lo tenemos que desenchufar, ¿no? Ya no podemos seguirlo cargando porque pues se va a descomponer, ¿no? O va a llegar a tener fallas técnicas. Asimismo, yo Exacto. creo que en este momento es como que, pues ya cuando llega la capacidad tenemos que tomar medidas, ¿no? Bueno, en esta situación con los recursos o con los ecosistemas. Ajá, pero también con esta parte que decía su compañera de la población. Entonces, la capacidad de carga hace referencia a qué tanto en un espacio geográfico delimitado se puede estar manteniendo cierto número de organismos. En este caso, el planeta Tierra, la cantidad de humanos que está conteniendo ya ha superado su capacidad de carga. Este concepto también se utiliza mucho, por ejemplo, en las cuestiones de agricultura, cuando hay o la ganadería, cuando hay una persona que tiene cierto número de hectáreas, cierto número de metros cuadrados y quiere empezar a tener ahí la crianza de algún organismo, de pollos, de cerdos, de lo que sea, también tiene que considerar la parte de la capacidad de carga, ¿no? ¿Qué tanto en ese espacio que tiene delimitado él puede estar manteniendo con una buena calidad a cierto número de pollos, cierto número de cerditos? Entonces, sí habla de algo que está delimitado y qué tanto puede estar sosteniendo ese espacio geográfico delimitado a cierto número de organismos, con una buena calidad además, porque desde luego que si pensamos en estas grandes fábricas de pollos, pues desde luego que los pueden tener en condiciones de hacinamiento, apretados, que no tengan espacio entre ellos, y pues de ahí también como este surgimiento de virus, ¿no? La gripe aviar, como esas cosas, porque se empieza a dar un deterioro en la calidad. Así pasa, o así es lo que empezaron o se ha analizado en cuanto a esta distribución desigual que existe de la población. Hay lugares que están muy poblados, en donde no está muy bien la calidad de vida. Entonces, no se está cumpliendo con la definición de sostenibilidad. Vean, lo que está siendo sostenible está haciendo justamente referencia a algo que tiene que ver con una capacidad de carga, pero que en esa capacidad de carga exista una buena calidad de vida en los humanos. Por su parte, también hay una sostenibilidad ecológica, la cual se define y va muy de la mano con la anterior, pero le ponen como este apellido de ecológica, en donde para que el ser humano llegue a la sostenibilidad en el medio ambiente y sea vivible, tiene que existir una economía equitativa y procesos viables con una administración responsable del manejo de los recursos. Esta parte de la sostenibilidad ecológica prácticamente está hablando o está describiendo cómo es que puede seguirse manteniendo la permanencia de los sistemas biológicos, pero que a la par se esté generando también el desarrollo económico y el desarrollo social. Lo que yo quiero resaltar aquí también es que
la sostenibilidad no es una cuestión simplemente de retórica o de moda, en realidad es una exigencia ante los nuevos retos que estamos enfrentando en el planeta Tierra como sociedad, como humanidad, en donde hay muchas personas que lo estamos habitando, por lo tanto está existiendo una creciente demanda y es notorio que estamos presentando una escasez de los recursos naturales. En ese sentido, hay veces que una nación, una región, una comunidad puede estar llegando a un tipo de sostenibilidad, pero se le menciona que ha llegado más bien a una sostenibilidad parcial o local, en donde solamente están considerando que todo esté funcionando, pero de aquí a cierto eh, tiempo, ¿no? Lo proyectan a 2, 5 años, cuando en realidad la definición de desarrollo sostenible que sigue presente, que surge desde 1987, es lo mismo que nosotros estamos disfrutando en esta generación que somos, tenemos que dejárselo a las generaciones futuras. Y si simplemente pensamos en la cuestión del agua, que además es donde tenemos que ir enmarcando el problema prototípico, ¿ustedes creen que las generaciones futuras podrán disfrutar del agua como lo hemos disfrutado nosotros? No, la verdad no. ¿Por Tan qué? solo, bueno, tan solo en el hecho, ¿no? De que antes se tenía la costumbre de que el sábado de gloria, ¿no? Era Mm, como en ese momento donde todo el mundo llenaba los globos con agua y pues sí, ¿no? De alguna forma se desperdiciaba, ¿no? ujú, Entonces, como ha pasado el tiempo, esa costumbre se ha modificado, ¿no? Incluso hasta implementaron como leyes que el sábado de gloria ya no tienen por qué estar regando agua o que si llegan a sorprender a las personas que se están tirando el agua, los pueden multar. Entonces, como que va cambiando, ¿no? Y aparte, pues con el simple hecho, ¿no? De que a lo mejor antes no se nos iba tanto el agua y ahorita digamos 2 veces por semana o un día entre semana y, y entre más va pasando el tiempo, pues más son días que digamos mucha gente se queda sin agua o tiene pues problemas, ¿no? Con eso o les llega de mala calidad. qué buen ejemplo acabas de dar, gracias. Sí, justamente ese tipo de situaciones, ¿no? Algo que de repente utilizábamos hasta de manera recreativa, como mencionas, con el Sábado de Gloria, o incluso sin los globos, ¿no? De repente era tener la manguera y estar ahí mojándonos. Eso ya no le va, o sea, esas generaciones se los contaremos como anécdotas, así como a mí, por ejemplo, mi mamá es del Estado de México y por donde ellos vivían pasaba cerca un río. De hecho, el municipio que se llama Río Hondo y creo que está en Naucalpan. Y ella me contaba que ahí pasaba un río y que a ese río ella acompañaba a mi abuela a lavar la ropa. Y más bien desde que yo ya era niña íbamos a visitar a mis abuelitos, ese río ya estaba seco, ¿no? Entonces, evidentemente no estamos logrando cumplir con la parte en donde muchas cosas que nosotros pudimos disfrutar, eso fue como un disfrute, ¿no? Quizás sí podamos cubrir la parte de las necesidades de las generaciones futuras, pero hay cosas que ellas ya no van a disfrutar. Distinciones que se han dado también de organismos, por ejemplo, tal vez a nosotros quizá todavía nos haya tocado en un zoológico poder apreciar un rinoceronte blanco, pero quizá ellos ya solamente lo verán en una pantalla, ¿no? Como mire, este organismo existió en algún momento, así como nosotros luego vemos que los dinosaurios habían existido. Déjenme ver, creo que alguien escribió. Disculpen, es que como pongo la pantalla completa de la presentación, luego no puedo estar al pendiente del... ok. Sí, perdón, Ángel, justamente es por esto. Para regresar yo a la interfase del Google Meet,
tengo que salirme del PowerPoint y entonces como que pierdo el hilo. Cuando lleguen un poco tarde, ténganme paciencia, por favor, para que yo justamente no termine de transmitir la idea que quiero comentarles en la diapositiva y posteriormente ya puedo aceptarlo. Sean pacientes, por favor. Sí, profesora, gracias. Ok, y entonces, pues justamente diversos autores han propuesto que para que exista una sociedad sostenible, los recursos renovables no se deben utilizar a un ritmo superior del de su ritmo de regeneración y también tendríamos que estar evitando las emisiones de contaminantes a un ritmo superior del que el sistema natural es capaz de absorber o neutralizar. Esa es como la propuesta que se tiene para que se llegue a una sociedad sostenible. Si recordamos un poquito este análisis que también hacía Guillermo Foladori del artículo que leímos y que discutimos las sesiones pasadas sobre las paradojas del desarrollo sostenible, él también tenía esta sugerencia, ¿no? Que el problema más bien ha sido la conducta que como seres humanos hemos tenido de depredadora y de consumista, pero con esta visión del consumismo en donde lo que podemos estar consumiendo, los residuos que se generan, después no nos importa cuál es el destino o qué pasa con ellos. Entonces, sigue habiendo como un gran consenso en cuanto a que efectivamente la situación es que estamos acelerándonos en procesos y no respetando los propios ciclos que la misma naturaleza tiene, en los cuales ella, desde luego que puede seguir funcionando, pero no le estamos permitiendo tener ese periodo de tiempo en dejarla marchar a su ritmo en cada uno de sus ciclos biogeoquímicos, ¿no? Que es de la parte que ustedes van a exponer para las siguientes sesiones. Entonces, según la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, dice que el desarrollo sostenible se debe de apoyar en el reconocimiento de la función que cumple el medio ambiente y los recursos naturales para garantizar el progreso económico. Esta parte que empieza a visualizarse a principios de los 2000 empiezan a hacer más hincapié en que para poder llegar al desarrollo sostenible, se tiene que forzosamente empezar a tener como prioridad también el medio ambiente y no solamente el crecimiento económico. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? No, profesora, por ahora no. Gracias. Entonces, por fin, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es lo sustentable o la sustentabilidad? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo nombramos entonces, no? La palabra sostenible deriva del latín souvenir. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y entonces existen tres vertientes cuando hablamos de la palabra sostenible. Uno, a considerar su origen, el origen de la palabra, que ese ahorita lo vamos a explorar, a profundizar ahí. Este origen latín de souvenir significa mantener arriba o apoyar desde abajo. Y de acuerdo a ese sentido, pues nosotros como sociedad estamos apoyados en nuestros referentes históricos y geográficos con todo lo que eso está implicando, ¿no? Con nuestros acervos culturales, con nuestros habitantes actuales, pero también con los habitantes del futuro. Y no quiere decir que sea una cuestión de ciencia ficción, sino hago referencia a las generaciones que están llegando y que estarán por venir, ¿no? De allí que sostenible también tenga como, haga referencia un poquito a este sentido y sentimiento de continuidad y de arraigo, y que eso sea importante. En el desarrollo sostenible, justamente es importante también considerar la diversidad que existe de las culturas, con ese respeto y esa relación que tienen con la naturaleza. La segunda vertiente que hay que considerar es
aquellos intereses relevantes del hombre en su visión al futuro y de lo que se desea construir y en qué valores nos vamos a apoyar para levantar esa realidad social y con qué herramientas vamos a crear dispositivos consistentes con el logro de llevar a cabo fines colectivos, no solamente de manera individual, sino teniendo y formando una colectividad. En este sentido, en esta segunda vertiente y con estos intereses relevantes hacia el futuro, es importante el factor político. Es relevante que se dé la participación de este estrato político que se encuentra en todas las sociedades y de ahí que sea relevante seguir construyendo un Estado democrático, eh, pero también más allá de lo que se puede construir desde la parte política, también la organización de nosotros como ciudadanos, la manera en que podemos estar generando consensos, diálogos, estilos de negociación, y creo que ejemplos de eso, a mí me gusta mucho mencionar siempre a Chile. Me parece una sociedad en donde los ciudadanos cuando se organizan y exigen y demandan, logran tener esos cambios a nivel de la política. Si bien el curso normal sería que nosotros al elegir a alguien que nos esté representando ante esos poderes, la maquinaria tuviera que funcionar de manera automática, las cosas no son así. Por lo tanto, creo que es bueno que tengamos organización como ciudadanos, que participemos y que tengamos que exigirlo. Sé que no tendría que ser así porque ya elegimos a alguien que técnicamente nos está representando nuestros intereses, pero las cosas siempre son cambiantes. Y en ese sentido, como todo va teniendo cambios, no se puede quedar en una cuestión estática. Y ante esos cambios nosotros podemos estar exigiendo cómo podrían ser o cómo no tendrían que ser. Les comentaba este ejemplo de Chile. Un par de compañeros me contaban que les llamaba mucho la atención hace poco que aquí en México empezaron a prohibir los logos en los productos eh, que llegan a tener una alta, o sea, ya ven que surgió el nuevo etiquetado, ¿no? Y con el nuevo etiquetado podemos ver alto en azúcares, alto en carbohidratos, alto en sodio. Y eso ya nos daba una información y ya estaba bajo nuestro propio libertad si lo consumíamos, lo comprábamos o no. Eh, y que después de esto empezaron y también quitaron pues a los logos que podían hacer referencia o que tienen que ver con marketing, ¿no? Empezar a quitar el logo de Cheetos, el tigre este de Chester, empezar a quitar creo que se llamaba Nito, el del negrito Bimbo, fueron empezando a quitar como al tigre Toño, como esas cosas. Y estos compañeros de Chile me decían, eso nos llama la atención porque en Chile desde hace tiempo que eso no existe. Tú vas, compras un producto, está el nombre de producto, está su información nutrimental y punto, no hay más. Y que todo eso surgió a raíz de que ellos como sociedad se organizaron exigiendo saber qué es lo que les estaban vendiendo. Y que de eso para ellos ya llevaban como un ratito bajo ese esquema y que le estaba llamando mucho la atención que en México apenas estuviera surgiendo eso. La semana pasada, creo que el fin de semana, apenas me enteré, y eso por los memes, de justamente también que ya se van a prohibir las sopas Maruchan, ¿no? Pero desde hace cuánto uno no había escuchado que las sopas Maruchan eran, pues tenían excesivamente glutamato monosódico, que es una sustancia que sí se adhiera a un receptor en nuestra lengua y que sí nos gusta porque potencia el sabor de las cosas, pero la Maruchan no es la única que tiene glutamato monosódico. Si ustedes tienen la curiosidad algún día de estar leyendo cualquier papita que compren, van a encontrar ahí que dentro de sus componentes pues está el glutamato monosódico. Más bien creo que además de quitar toda esta cuestión de marketing, también sería importante esto, ¿no? Que los nutrientes o de qué están constituidos los alimentos que compramos estuvieran escritos un poquito más en grande, pero además, ¿qué más da leer algo si tampoco sabemos qué significa eso, ¿no? ¿Qué es el glutamato monosódico? ¿Qué es el colorante número 4?
Entonces, creo que también lo importante es que tengamos una información sobre ese tipo de elementos que constituyen los productos que luego compramos para nuestro consumo. Y bueno, todo este ejemplo para seguir enmarcándonos en cómo tiene que haber una organización desde la ciudadanía, pero que esté generando este intercambio y esta relación con los sectores políticos para llevar a cabo las visiones de futuro en las cuales tenemos intereses como sociedad. Y pues la tercera vertiente implica esta interrelación dinámica de la triada hombre, sociedad, medio ambiente. Aquí justamente lo que se tiene o tenemos que lograr es la propuesta de soluciones que vayan dirigidas al logro de la sostenibilidad en el sentido de reexaminar el rol de la economía, la concepción sobre la naturaleza, y ahí, desde luego, pues pensar en cómo es y cuál ha sido el papel de la ciencia y la tecnología, y sobre todo especial y especialmente los valores sobre los cuales vamos a construir socialmente la conciencia ciudadana y su sentido de compromiso y responsabilidad social. Entonces, aquí tenemos que pensar en que lo sostenible está aludiendo a considerar estos parámetros: los recursos, su utilización, pero además con qué criterios los vamos a utilizar que estén siendo adecuados y pertinentes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. En ese sentido, pues en esta materia también vamos a explorar cuál, cómo podrían ser esas cosas, ¿no? Ahorita teóricamente, utópicamente suena ideal, suena algo motivador, pero ¿cómo se está logrando? ¿Qué se está llevando a cabo? Y entonces vamos a ver cuáles son o han sido el desarrollo de alternativas que estén conduciéndonos a ser menos depredadores con el medio ambiente, a cómo se está llevando a cabo por medio de la industria el empleo de tecnologías limpias, que sean más verdes, menos contaminantes, más comprometidas con el bienestar humano. ¿Cómo es que se está dando la consolidación de una cultura política que se está orientando al compromiso y responsabilidad social de los actores, es decir, tanto empresarios como políticos? Y también lo más importante es cómo desde la educación ambiental se están dando valores éticos que estén encaminados a lograr los cambios que requerimos urgentemente para llegar al desarrollo sostenible y, por lo tanto, pues a la preservación del medio ambiente, porque manteniendo la preservación del medio ambiente es un hecho que también podremos tener la o el mantenimiento de la humanidad. Por su parte, ¿qué es la sustentabilidad entonces? Cuando nosotros nos referimos a algo sustentable, estamos haciendo referencia a un modelo productivo, es decir, en donde sí está existiendo un desarrollo económico, pero al haber este desarrollo o el enfoque en el crecimiento económico, no está privilegiando la protección del capital natural contra esa explotación indiscriminada para poder estar teniendo un crecimiento económico. El término en inglés es supportable y en ese sentido es la traducción de soportable. Y cuando hablamos de algo en español que es soportable, significa que en cualquier momento puede dejar de serlo, ¿no? Como cuando alguien nos pregunta, oye, ¿te cayó bien fulanito o te cae bien tal profesor? Pues lo soporto, ¿no? Al momento que respondemos así, ya estamos diciendo, la verdad es que sí, pero podría haber algo que ya de un momento a otro haría que no lo soportara, ¿no? Por lo tanto, también se está haciendo referencia a algo que es insostenible. Y por eso, aquí el hincapié. Si estamos hablando de un crecimiento económico nada más, que además fue algo que pasó mucho desde la revolución industrial. En realidad, en la revolución industrial todo el tiempo se estuvo llevando a cabo un desarrollo sustentable,
pero no sostenible. Entonces, les comento esto, no es malo decir sustentable o sostenible, siempre y cuando estemos conscientes de a qué fenómeno nos estamos refiriendo. ¿Queda esta parte clara o tienen alguna pregunta o alguna duda? Por ejemplo, actualmente todavía hay muchas relaciones que se están dando solamente de una manera de desarrollo sustentable. Ahorita les mencionaré unos ejemplos que además hacen referencia a México. En México todavía hay muchas relaciones y muchos fenómenos que están generando un desarrollo sustentable, pero no un desarrollo sostenible. Y entonces, pues, ¿qué término usamos? Vamos a recordar, el término sustentable se piensa que más bien es una mala traducción, un pochismo que se originó del término inglés sustainable. En inglés, la voz de sustentabilidad, que es sustainability, significa que es algo sostenible. Y esta es la palabra que se utiliza y que nosotros podemos ver en todos los documentos oficiales de la ONU, que al final pues es el idioma con el cual se están publicando, ¿no? Si nos vamos a un diccionario en inglés, cuando hablamos de sustentable, deviene de sustain o maintain y significa sostener. Y sustentable, perdón, por ello, no aparece en los documentos oficiales de la ONU cuando estos están traducidos en español. En realidad, en español, los términos que están plasmados de los documentos oficiales de la ONU son sostenibilidad y no sustentabilidad. Entonces, el análisis de cómo en los hispanoparlantes y en América Latina, sobre todo, se haya dado esta cuestión de desarrollo sustentable, más bien sería, muy probablemente la teoría es pues por este pochismo, ¿no? De sustainable, pasarlo a sustentable. Pero en realidad, en los documentos oficiales que están en español de la ONU, se utiliza el término sostenibilidad. Si nosotros entramos a las páginas oficiales del Gobierno de México, en Zagarpa, hay una página en donde podemos consultar sostenible o sustentable. Y ahí dicen un poquito esto, ¿no? Sustentable hace referencia a algo que argumenta, es como más utilizado en otro criterio, mientras que sostenible es algo que mantiene, que sostiene, que puede continuar por un periodo de tiempo. Y entonces sí recomiendan que es preferible referirnos con el término de sostenibilidad, aunque de manera muy, muy considerada, mencionan pues estos desacuerdos que han existido en cuanto al término, ¿no? Por ser algo que se originó de un pochismo, por utilizarlos también de repente como si fueran sinónimos. Pero yo en este momento, pues lo que sí quiero comentarles es que tengan esta visión de que si bien se han utilizado como sinónimos y que en las primeras clases yo les decía, ok, está bien que lo digamos así, digo, la misma materia se llama desarrollo sustentable, ¿no? Yo les he dicho, ok, va, pero quiero que tengan esta visión de cuál es la diferencia y cuál es el origen de estas palabras. Y entonces, bajo este criterio que ustedes ya están conociendo, sepan nombrar de una mejor manera cuando se están refiriendo a ciertos términos. Y bueno, este es un cuadro que sustraje de un artículo del 2013 de un par de investigadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la UAM de Azcapotzalco, en donde justamente se pusieron a ver estos congresos que han existido, hacen referencia a un debate que se llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey, y entonces, pues, al castellano hacen este análisis en donde se ponen a desmenuzar el término desarrollo sostenible, ¿no? O desarrollo sustentable. Y entonces, pues, nos definen crecimiento, desarrollo, sostener,
sustentar, y luego nos ponen el adjetivo que es sostenible, sustentable, y luego nos ponen el sustantivo, ¿no? Que ya sería sostenibilidad o sustentabilidad. Entonces, ellas aquí hacen como una diferencia entre crecimiento y desarrollo. En el crecimiento hablan de que es algo que hace referencia al incremento en una actividad económica a corto plazo, pero que ese crecimiento económico no está considerando cómo se esté llevando a cabo la situación social y ambiental que estén viviendo las personas. Mientras que el desarrollo, específicamente el desarrollo económico a corto y largo plazo, está teniendo la satisfacción de necesidades del ser humano, pero aquí ya nos está afectando la carga de los ecosistemas. Y entonces aquí hacen como este primer análisis de por qué la palabra se compone, o este modelo se compone con estas dos palabras, ¿no? Desarrollo sostenible. ¿Por qué no fue crecimiento? Es desarrollo. Y luego pues nos ponen aquí la definición de sostener como verbo y sustentar. Y esto que hemos estado hablando, sostener es algo que se mantiene, que no se cae, que además pues implica una continuidad o que se va haciendo de manera lenta, ¿no? Mientras que sustentar es proveer a alguien de alimento necesario, conservar algo en ese estado, ¿no? Y cuando se ponen los adjetivos de estos verbos, sostenible es un proceso que puede mantenerse por sí mismo, eh, como lo hace un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. Disculpen. Y sustentable, el adjetivo de sustentar, es algo que se sustenta o se defiende con razones, ¿no? Como que tiene que ver más con una cuestión cuando se está en lo discursivo o en la narrativa, ¿no? A ver, susténtenme por qué esto, es como argumentame por qué esto. Y bueno, el sustantivo que deviene del verbo sostener sería sostenibilidad y es la cualidad de sostenible. Es, aquí ya se adentran como a la concepción de este sustantivo que es de un carácter antropocéntrico, porque surge pues, de la humanidad, y está expresando el respeto por las generaciones humanas futuras con carácter equitativo y con carácter de justicia, pero a la par también la sostenibilidad está expresando este deseo por preservar el mayor tiempo posible las condiciones de vida en la Tierra para todos los seres vivos. Mientras que si hablamos de sustentabilidad, estaríamos hablando solamente de un crecimiento económico, como lo vimos aquí, pero donde no se está considerando la parte del medio ambiente. Y les decía que ejemplos de eso, pues sí tenemos, ¿no? Sí tenemos ejemplos de eso, que justamente está aquí en este diagrama, donde hay un país en vías de desarrollo, ya no es adecuado decir país subdesarrollado, más bien en vías de desarrollo, y un país desarrollado. Entonces, vean las características que tiene un país en vías de desarrollo. Tiene una entropía positiva mayor a cero, lo cual está implicando un desorden. Esta parte de la entropía es un concepto que en realidad surge específicamente desde el área de la física, desde las ciencias naturales, específicamente la física, y es un término que se ha acuñado también mucho para hablar del sistema económico. Los economistas lo han llevado a su campo y entonces cuando hablan de que hay una entropía positiva, significa que no hay un buen flujo en la economía. Eso no se preocupen, lo verán en el siguiente semestre, entrarán de lleno a estas leyes termodinámicas vistas o enmarcadas desde la ciencia de la economía. Entonces, esto significa un desorden económico. Un país en vías de desarrollo lleva a cabo exportación de combustibles y materias primas, y también tiene como característica un deterioro ecológico y pobreza. Mientras que un país desarrollado tiene una entropía negativa menor a cero, lo que significa que hay orden en su sistema económico. Aquí más bien ellos
realizan la importación de combustibles y materias primas y características de sus naciones que tienen poco deterioro ecológico y por lo tanto esto se está traduciendo en un bienestar social. Sin embargo, muchas naciones, para que estén teniendo estas características de un país desarrollado, la relación que establecen con países en vías de desarrollo es una relación que se enmarca solamente en el desarrollo sustentable, es decir, en inglés sería en un supportable development. Y ambos, con este ejercicio que están haciendo, aunque él tiene un mejor índice que lo encamine más bien a un modelo de desarrollo sostenible, aunque lo esté haciendo a expensas de mantener una relación de desarrollo sustentable con otra nación, en ambos esta relación lo que está generando es una contribución negativa al medio ambiente por la emisión que llevan a cabo de gases tóxicos que contribuyen pues al cambio climático. Un ejemplo que tiene que ver con México además. Canadá, por ejemplo, tiene una relación de desarrollo sustentable con México en la medida de que ellos llegan y establecen aquí y buscan y extraen y sustraen sus minerías y de ahí ellos se están beneficiando porque están teniendo un crecimiento económico, porque no están afectando además en su región la extracción de minerales y esto se está traduciendo en su poco deterioro ecológico y están llevando a cabo un bienestar social. Por el contrario, en México se están sustrayendo esos minerales, se llevan a cabo las tecnologías de extracción que llegan a ser contaminantes, como las minerías a cielo abierto. Sí, puede estar generando empleo para ciertas personas, sí puede estar siendo el sustento económico de alguien, pero eso no necesariamente está significando un bienestar social para esas personas. Otro ejemplo, y aquí tendría que ver como con la gasolina, que es algo de lo que pues ahorita el actual presidente está apostándole, ¿no? Un poquito a dejar de tener esta dependencia. Nosotros tenemos pozos petroleros, se llevan a cabo investigación para estar buscando pues estos recursos de los biocombustibles fósiles, que yo personalmente creo que ya no tendría que ser, pero ese es otro tema. Enmarcándolo aquí en el ejemplo, hacemos la sustracción del crudo, se lo enviamos a Estados Unidos lo procesa y nos lo regresa a un costo mayor, ¿no? Entonces, en esas relaciones que se establecen, nosotros podemos estar hablando de que está existiendo un desarrollo sustentable, pero no así un desarrollo sostenible. ¿Les queda claro entonces cuándo debemos usar qué término y para qué? ¿O tienen alguna duda? Todo bien. Ok, ese silencio me hace pensar que tal vez no está quedando como muy clara la diferencia entre sustentable y sostenible. Em, Sin pena, por favor, díganmelo con toda confianza. Ok, entonces, la manera en que nosotros vamos a poder llevar a cabo y llegar a un desarrollo sostenible es teniendo estos valores éticos y los conocimientos necesarios. Pero no basta con lograr esta adquisición de valores éticos y de conocimientos si a la par no desarrollamos una conciencia y compromisos que nos vayan permitiendo a la construcción de sociedades sostenibles, de tal manera que al poder crear y construir estas sociedades sostenibles, entonces empezaremos a llevar a cabo el uso adecuado de los recursos por medio de procesos limpios
Y una vez que estemos ejecutando esas acciones, entonces podemos empezar a hablar de esta construcción cultural, de gestión política y empresarial que están siendo comprometidas y responsables con leyes, es decir, ya enmarcadas también en un espacio legislativo, con leyes sostenibles que fueron acordadas en comunión con la ciudadanía. Esa es la manera en que podremos llegar, y son las visiones que existen, al desarrollo sostenible. De ahí que sea tan relevante la educación ambiental, y que sea relevante no solamente como una materia que se adecuó en primaria, en secundaria, o sea, sino que de verdad esa materia logre empezar a tener la transmisión de los valores en donde se estén formando individuos que prefieran ya no comprar botellas de agua en un PET y que prefieran hervir su agua o invertir mejor en un filtro o hacer ellos su filtro. No que solamente sea cosas que se queden en la retórica y en lo teórico, sino que empecemos a tener futuras generaciones que se están formando en una conciencia sobre sus hábitos de consumo. Y entonces, ¿cuáles son los principios de lo sustentable? Eh, en la naturaleza, todo se recicla y nada se acumula. Aquí utilizo el término sustentable porque estoy hablándoles de los procesos que lleva a cabo la naturaleza. Y la naturaleza solita se argumenta, ¿no? Aquí sí es adecuado utilizar este término. ¿Cómo es que lo hace? En la naturaleza no existe el concepto ni de contaminación ni de basura. La naturaleza, ahorita en otoño, por ejemplo, que estamos viendo caer las hojas de los árboles, esas hojas que se están cayendo, pues otros organismos las empiezan a degradar y las empiezan a hacer parte del suelo. Entonces, eso que vemos que las personas que trabajan en la recolección de basura, que están barre y barre las hojitas de los árboles, del pavimento, de las calles, en realidad en la naturaleza eso se aprovecha, no sería basura, no tendría que irse a recolectarse como basura. En la naturaleza tampoco hay contaminación. Todo lo que cualquier organismo desecha, otro más lo aprovecha, lo recicla. Entonces, estos conceptos de contaminación y basura es algo que surge producto de nuestro sistema de consumo y de nuestro sistema económico, pero en la naturaleza eso no existe. Por eso tiene esto como principio. Otra parte de sus principios es que el desarrollo de los organismos se basa en el uso de los recursos naturales y en el flujo de la energía solar. Y aquí ya estamos adentrándonos de lleno en el escenario natural, ¿no? Para que reconozcamos cuáles son las características que tiene el medio ambiente y por qué es importante preservarlo y comprender cómo se llevan a cabo sus ciclos biogeoquímicos. Entonces, toda la energía que nosotros adquirimos se la debemos primero a las plantas. Las plantas son los únicos organismos, hay algunas bacterias, pero los másters son las plantas que son organismos autótrofos. ¿Recuerdan este término de sus clases de biología de la secundaria? ¿Qué significa ser un organismo autótrofo? Que todos generan como su propio alimento. Exactamente. Y lo generan por medio de la fotosíntesis. Solamente requieren la energía solar, el sustrato que es el suelo, agua, y ahí adquieren su propio alimento, ¿no? Nosotros no somos autótrofos, nosotros somos heterótrofos, lo que significa que dependemos de consumir otros organismos para poder estar adquiriendo energía. Y entonces aquí tenemos que ver al alimento como una fuente de energía, porque en realidad eso es. En la naturaleza hay muchos organismos que se alimentan exclusivamente de plantas, otros se pueden alimentar de plantas y de otros animales, y otros solamente pueden estarse alimentando de otros animales exclusivamente, ¿no? Pero este flujo de energía, todo proviene de la energía solar
que en principio los primeros organismos que lo captan y que hacen que ya después nosotros lo podamos aprovechar están siendo las plantas. Y el otro principio es que la biosfera, todo lo que nosotros apreciamos en la biosfera, es una coevolución de todos los seres vivos que sustentan una mejor funcionalidad. Si nosotros podemos salir al parque y observar un ficus, si nosotros podemos ver las lombricitas de tierra, siempre tenemos que pensar que la existencia de esos organismos han sido producto de años y años y miles de años de adaptación, de evolución y de relaciones que no se formaron de un día para otro, que tuvieron que pasar muchísimos fenómenos biológicos, establecerse muchísimas adaptaciones y mantenerse muchísimas relaciones, por eso se están sustentando para que eso siga como está y estén generando un beneficio y una funcionalidad a los elementos que constituyen un ecosistema. Y entonces, pues, entramos de lleno a lo que va a ser el escenario natural dentro del desarrollo sostenible. En esta unidad, como les comentaba, vamos a describir el escenario económico, el desarrollo social, el escenario social, perdón, y el escenario natural. Y el primero que vamos a empezar a hablar es el escenario natural. Y para ello, pues tenemos que recurrir a términos en ecología, y el primero de ellos es un ecosistema. Un ecosistema es todo lo que pueden ahorita apreciar en esta pintura. Vemos aves, vemos reptiles, vemos peces, vemos mamíferos, vemos plantas, pero vemos también nubes, vemos grandes árboles, vemos insectos, vemos suelo, vemos rocas, vemos un lago. Todo esto que podemos describir y apreciar en esta pintura es lo que está constituyendo un ecosistema. De tal manera que un ecosistema es un conjunto de especies, pero no solamente es ese conjunto de especies, sino también la interacción que existe entre estas especies mediante procesos de relaciones ecológicas y con su ambiente. Es decir, aquí si este murciélago se alimenta de mariposas, esa es una relación y eso está constituyendo un ecosistema. Si este cocodrilo se alimenta de esta nutria, eso también es una relación. Pero, por ejemplo, si este simio va sobre la espalda de este mamífero y no se afectan el uno al otro, eso también es una relación. Si esta ranita se coma a los mosquitos que están aquí, todo eso es una relación, ¿no? Entonces, no solamente es hablar del conjunto de todas las especies que están constituyendo un espacio geográfico con todos sus elementos bióticos y abióticos, sino también de las relaciones que existen entre cada uno de estos individuos que están constituyendo ese espacio geográfico. Y los ecosistemas a veces no es muy fácil delimitarlos. A veces la transición entre unos y otros es muy sutil. Entonces, esa parte donde la transición entre un ecosistema y otro no está como bien delimitada, a eso se le conoce como ecotonos. ¿Ok? Y con esta parte del escenario natural, de definirles eh, sobre qué vamos a estar hablando de escenario natural, la siguiente sesión hablamos un poquito de esto. Ya me faltaban 2 diapositivas. Empezaríamos de lleno a establecer el escenario natural. En ese sentido, la siguiente sesión empezamos con exposiciones de ustedes. Ustedes van a exponer los ciclos gaseosos, el ciclo hidrológico, o la clasificación de los desastres naturales y los ciclos sedimentarios. Me parece que ya les puse la tarea en el aula virtual. ¿Ya se las puse a ustedes? Todavía no. No, creo que no. Ok, entonces ahorita se las asigno para que lo expongan. Lo van a exponer 2, 4, 6, 8, 10, somos 10. Ok, lo van a exponer por parejas, por favor,
y tiene que ser una exposición de máximo 15 minutos, es decir, describirnos rápidamente este flujo de energía y de transformación que pasa en el ciclo hidrológico. En los ciclos sedimentarios, pues tendrían que hablar de azufre y sulfuro. En los ciclos gaseosos de carbono y oxígeno. Y bueno, la clasificación de los desastres naturales para el próximo viernes, ¿ok? Hoy mismo les pongo los temas para que puedan elegirlos. Recuerden, va a ser en parejas, por favor. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profesora, por ahora no. Ok, entonces nos vemos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana.